La Comisión Séptima del Senado votó por el archivo de la reforma a la salud, lo que suscita un fuerte golpe al gobierno de Gustavo Petro. Aunque esta decisión de archivo va a ser revisada y analizada por parte de la plenaria del Senado, aún falta un paso más para que la oposición cante victoria en su propósito de hundir la reforma de Petro. También se tienen que conocer los impedimentos y recusaciones que recaen sobre diferentes congresistas quienes al parecer recibieron financiamiento por parte de personas y empresas interesadas cercanas al negocio de la salud. Mientras todo esto sucede, por otro lado, la Superintendencia de Salud ya intervino 2 EPS, Sanitas y la nueva EPS. La prensa y la oposición han salido a decir que esto es un acto antidemocrático, que Gustavo Petro nos está expropiando la salud. Pero cuando uno revisa las razones por las cuales se tomaron dichas medidas y la legalidad de estas medidas, resulta que hacen parte de las funciones de la Superintendencia de Salud. Así que eso de antidemocráticas y de dictatoriales y de expropiación de la salud no es tan cierto. Por eso los invito para que me acompañen acá en este programa en YouTube para que veamos y analicemos cuál es el presente de la salud en Colombia. Mi nombre es Andrés Balaguera y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Le mando un saludo a todas las personas que nos ven y nos acompañan en las diferentes plataformas en donde estamos, principalmente en YouTube, también en otras plataformas de podcasting y también para quienes nos siguen en TikTok y quienes están con nosotros en el grupo en Telegram. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos, por compartirnos, por ayudarnos a llegarle a muchas más personas. La invitación, como siempre, es para que nos sigan, nos compartan y ayuden que este espacio libre de opinión siga creciendo. Leemos cada una de sus opiniones porque todos nosotros tenemos siempre algo que decir y qué mejor hacerlo en un espacio libre como lo es el Cuadrante Alfa. Se dio a conocer el tema entonces del archivo por parte de la Comisión Séptima del Senado, en donde unos congresistas votaron y ganó la mayoría dentro de la comisión. Esa decisión ya fue apelada y tendrá entonces el presidente del Senado, que es Name del Partido Verde, entrar a revisar y darle agenda para que sea la plenaria del Senado la que entre a revisar entonces si confirman si están o no de acuerdo con ese archivo que hizo la Comisión Séptima. Por lo tanto, no es prudente, no es exacto hablar que la reforma se hundió. ¿Se puede hundir? Sí. ¿En una alta probabilidad? Sí. Personalmente pues pienso que efectivamente se va a hundir. Y que ya lo que va a suceder en el Senado, pues van a confirmar lo que sucedió en la Comisión Séptima. Pero bueno, es un paso más. La oposición va a volver a cantar victoria. Van a volver a llenar medios de comunicación con titulares. Toda la prensa y al entorno diciendo que fuerte golpe al gobierno. Sí, tienen toda la razón. Van a ganar en eso. Listo. Pero esto el gobierno se lo veía venir. Esto estaba más que claro en las cuentas del gobierno nacional. Por eso es que ellos empezaron a tomar otras medidas. Por eso es que Petro tiene ya otro lenguaje y ha tenido otra estrategia incluso con constituyente a bordo. Lo decíamos en el programa inmediatamente anterior a este. Si no lo han visto, lo dejamos ahí en la descripción de YouTube para que ustedes lo vean y lo puedan encontrar. Pero bueno. Petro va a seguir hablando de constituyente, le están dando motivos porque está diciendo que entonces el negocio de la salud, la corrupción en torno a las EPS, todo lo que ha sucedido, sí. En febrero recuerden ustedes que salió un informe por parte de la Contraloría en donde se hablaba que las EPS están quebradas, que a pesar que el gobierno ha sido diligente y ha girado todos los recursos correspondientes, pues sencillamente las EPS tienen más gastos que ingresos y gran parte del dinero pues no se sabe qué está pasando con ese, porque propiamente el tema de la salud no ha llegado. Algo que la misma prensa le cuestionó al Contralor que por qué hacía público ese informe y todo, lo dijimos acá en un fragmento de
un corto en TikTok y en un short en YouTube. Lo voy a poner aquí mismo para que ustedes lo vean y tengan entonces el contexto de lo que advertimos en su momento. La molestia de la prensa frente al Contralor por hacer público el informe que todos sabíamos que las EPS están quebradas. Ustedes se han dado cuenta que hay algunos periodistas que están muy molestos porque se dio a conocer el informe de la Contraloría en donde se pone en evidencia que las EPS están quebradas, están desangrando los recursos públicos y que el sistema de salud colombiano está en riesgo. Escuchen ustedes. Contralor, ¿por qué sale este informe justo en este momento cuando el Congreso de la República va a retomar los debates en los próximos días sobre la reforma a la salud? Cualquier observador diría, la Contraloría le está haciendo el favor al gobierno ambientando el tema. Lo que tendríamos que decir aquí es cuáles de esas afirmaciones que ha pronunciado la Contraloría son falsas y detallar cuál cada una de ellas es falsa. Lo segundo que tenemos que decir es que la Contraloría ha tenido 3 temas en los que hemos sido impecables en estudiar. La transición energética. Pero, Contralor, perdón, la pregunta puntual es ¿por qué sale el informe en esta coyuntura? Justo en este momento cuando se van a iniciar los debates en el Congreso. Y entonces, ¿cuándo lo publicamos? ¿En qué temporada? Si en el mes de marzo vamos a publicar otro que nos parece mucho más grave, que lo estoy contando con los recursos que han utilizado las EPS durante la pandemia. Queremos saber en qué se gastó ese dinero. Pues claro que esto se tiene que dar a conocer. ¿Cuál es el problema? ¿No es que se trata de nuestros recursos? ¿De los impuestos que nosotros pagamos? ¿Del sistema de salud colombiano? Y es necesario que cada uno de los senadores que van a conocer sobre la reforma a la salud, ya sea que vayan a votar en favor o en contra, tengan muy presente a detalle este informe. Más bien habría que preguntarse, ¿qué es lo que les incomoda a los de la FM? ¿Cuáles son los intereses que ellos están persiguiendo entonces? ¿A quiénes buscan defender con todo esto? Porque recuerden que el sistema de salud público colombiano es de nosotros y no que ellos en la FM tienen el eslogan de las noticias como son. Bueno, escucharon ustedes entonces el informe, el concepto del Contralor, esto ya se sabía, esto ya se conocía y esto da material suficiente para que entre la Supersalud y revise, o sea, la Superintendencia de Salud y revise a las EPS que están con problemas financieros. ¿Y qué pasa? Esto no es una expropiación a la salud, no es que Petro está dañando el negocio y es que no. La salud, más que un negocio, es un derecho fundamental. Está dentro de la Constitución y es un servicio público que las EPS nos tienen que prestar a nosotros y las IPS. Las EPS no es otra cosa más que el intermediario. La IPS es el puesto de salud, es el establecimiento al que uno va y lo atiende un médico y todas esas cosas y demás. Bueno, pero resulta que están mal. Y esto no es de este gobierno. Han venido mal de gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque este sistema de la Ley 100 es un sistema fracasado que no sirve. Bueno, sí sirve. Y ha sido muy exitoso y ha sido muy rentable. Pero para quienes se han beneficiado con el negocio de la salud. Ellos hablan mucho de negocio de la salud es un negocio, el negocio de las EPS, las grandes empresas que invierten en las EPS, como estas mismas empresas que invierten en las EPS invierten en candidatos al Congreso y a presidencia y a otras cosas más para que ganen elecciones populares, elecciones de votación en donde la gente va y vota por ellos porque cree que al verlo en publicidad pues es un buen candidato y resulta que no, es alguien que se benefició con unos dineros, con unos recursos provenientes de todo el tema del negocio que hay en torno a las EPS. Esa es la realidad y así hay que verlo. Gracias a la Ley 100, que ustedes saben bien quién fue el ponente por allá en el año 94, cuál congresista de mano firme y corazón grande, abrió esa posibilidad de tener unos intermediarios que son las EPS, que por su mayoría son privados, que intermedian, por decirlo así, en todo el tema, en todo el trámite, en toda la logística del servicio de salud que nos prestan. Los uribistas han dicho muchas veces y los que se oponen a esta reforma de la salud, que nosotros tenemos el mejor sistema de salud del mundo, que tenemos el mejor sistema de salud de la región, del continente, de los países de la OCDE, de los países en vías de desarrollo. Bueno, eso es una mentira. Y ellos se basan en algo que, si bien es cierto, no es determinante para especificar y establecer que el servicio de salud colombiano es el mejor del mundo. Ellos dicen que el sistema actual da una cobertura muy amplia, con unos porcentajes muy amplios, de casi el 100% de la población, de la ciudadanía colombiana. Y sí, por temas del mismo sistema, todos tenemos que estar afiliados, ya sea como trabajadores,
como independientes o sencillamente como beneficiarios, ¿cierto? Si usted trabaja, entonces al momento de tener un contrato laboral, usted escoge la EPS y queda afiliado y parte de su salario se va a pagar ese tema de la EPS. Si usted es contratista, es prestador de servicios y está a través de un contrato civil, pues sencillamente tiene que llegar una planilla que usted está cotizando como independiente, o quienes somos independientes, como es el caso mío, pues cotizamos como independientes cada uno con su respectiva planilla. Y si tenemos de pronto una persona a cargo, ya sea una mamá o un hijo, una esposa, un esposo, lo que sea, pues también se le puede afiliar, se le puede extender esa afiliación a esa persona y quedará como beneficiario. Listo. Pero eso no significa que el sistema sea bueno. Lo que significa es que somos usuarios, que estamos pagando por el sistema, que estamos cubiertos. Pero eso no nos quiere decir que nos van a estar prestando un servicio de calidad, porque lejos de calidad es lo que nos han prestado nosotros. Y si no, miren el tema de las tutelas, si no, miren el tema de las PQRs, que todo eso lo ha hecho público la superintendencia de este gobierno, pues para llevar un poco más el contexto frente a cuáles han sido las falencias que tiene el servicio actual de salud en el país. Como funcionario judicial que fui en su momento, y me consta, la mayor cantidad de tutelas que llegaban tanto al despacho en la corte donde estaba como en el juzgado eran temas de tutela. La tutela para el tema de salud se volvió sumamente fundamental para hacer valer derechos que tienen los ciudadanos a la hora de acceder al servicio de salud, a la hora de pedir que les lleven a cabo tratamientos, cirugías y otras cosas más para, pues, buscar atender sus achaques de salud, por decirlo así. Y que el sistema esté fallando, y ha venido fallando a lo largo de la historia desde los 90 para acá, pues es una muestra clara que el sistema no funciona y que necesita reformas. Y no solo Petro ha hablado de reformas, habló Duque en su momento, habló Santos también y ahí para atrás. Han intentado hacer reformas, pero las reformas las han enfocado más por otros lados para buscar blindar el negocio de las EPS, el negocio de los privados que se enriquecen a costa de nosotros, que somos los que pagamos, porque eso lo pagamos nosotros, el sistema de salud. Lo pagamos con nuestros salarios, con nuestros ingresos, con las planillas de cada uno de nosotros y demás. Y lo pagan también los empleadores, porque parte de la cuota de lo que se paga por la afiliación de cada uno de sus trabajadores, los empleadores también pagan por el acceso a la salud de sus trabajadores. Entonces es algo que entre todos nosotros hemos estado pagando como tal. Bueno. Entonces, el sistema falla. El recurso, el dinero, no va a las IPS, no va a los prestadores de salud, no va a los médicos, no va al tema de los medicamentos, no va al tema de los tratamientos, sino que se queda en los intermediarios que son las EPS. Todo eso lo ha hablado muy largamente pues el ministro de Salud, las diferentes intervenciones de los ponentes en la reforma de la salud. Todo eso ustedes lo pueden consultar en YouTube, lo pueden consultar en diferentes programas de opinión. Ahí ya nutren en mayor medida todo el tema de los problemas de la salud en Colombia. Entonces la reforma es necesaria, sí. Sí, por eso es un error que la oposición celebre y vea esto como un gran triunfo para ellos, un triunfo político, el tumbar la reforma. Pues porque es que la reforma hay que hacerla, ya sea vía legal o vía decreto, pero se va a hacer, se va a llevar a cabo. El presidente lo dijo, lo he dicho en varias veces. Pues si nos tumban la reforma, pues sencillamente nosotros la vamos a implementar vía decreto dentro de las facultades legales que tiene el presidente, o sea, el ejecutivo, para hacerlas. Entonces están las intervenciones por parte de la Supersalud, está el tema entonces de asumir a través de interventores el control de las EPS que sencillamente presenten deficiencias en sus recursos, en la prestación del servicio y otras cosas más, lo están haciendo. El problema está en el Congreso de la República. Ya hay sentencias de la Corte Constitucional en donde le pedían al Congreso tramitar una serie de reformas que den solución a todas estas acciones de tutela, y es que acciones de tutela por temas de salud son muchas, sentencias unificadoras son muchas, hay mucho concepto y mucha jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional que ha venido alertando que hay un problema latente, evidente, creciente, que nos está llegando más que al cuello con el tema de la salud en Colombia. Pero eso sencillamente no ha sido atendido en debida forma ni por los gobiernos anteriores ni por el Congreso de la República, y más que todo por este Congreso actual. Eso que estén celebrando, que se cayó la reforma,
pues es celebrar sobre la desgracia que le va a caer a muchas personas que van a tener problemas a la hora de acceder a los servicios de salud. Y ya no valdrán ni siquiera las tutelas, porque si sencillamente las EPS siguen quebradas, las EPS no tienen dinero y por más dinero que le giren los recursos del Estado, pues sencillamente no van a seguir funcionando. Hay que cambiar la ley en torno al tema del sistema actual de la salud. ¿El gobierno nacional podrá presentar una nueva reforma? Claro que sí, lo podrá hacer después del 20 de julio, ya cuando inicie la nueva legislatura. Muy seguramente para el 20 de julio o días posteriores, el ministro de Salud con el gobierno nacional en conjunto presentarán una nueva reforma. ¿Que sea igual a esta? No, la tienen que cambiar, tienen que hacerle modificaciones y otras cosas más, pero con que le cambie lo que se requiera, podrán volverla a presentar. El problema está en los consensos, el problema está en las mayorías, porque gente del Partido Verde, que es partido de gobierno, se oponen a la reforma de la salud presentada por este gobierno. Gente del Partido Conservador, que son independientes y que antes eran de gobierno, se oponen a la reforma. Lo mismo gran parte de la gente de los liberales que están con César Gaviria, del partido La U, que le hicieron campaña para que su presidenta Dilian Francisca Toro ganara la gobernación del Valle. Incluso ella hizo campaña el año pasado criticando el tema de la reforma a la salud. Y ni se diga pues de la gente de Cambio Radical y Centro Democrático que, pues bueno, junto a los partidos cristianos son oposición. El gobierno está solo en esto. El gobierno sencillamente no tiene mayorías y lo hablamos en el episodio anterior. Al no tener mayorías, al no tener consenso, al no poder materializar las reformas, pues no le queda de otra a Petro que empezar a hablar de constituyente, que es trasladarle la responsabilidad que tiene el legislativo, sino a las bases, a la ciudadanía, para que sea la misma ciudadanía a través de una constituyente, entonces la que busque materializar las políticas del cambio. Que eso se vaya a llevar a cabo lo veo muy difícil. Yo personalmente, y como lo dije en el programa anterior, no estoy de acuerdo con que se llame una constituyente. La veo innecesaria, la veo exagerada y la veo improcedente. Pero Petro está teniendo argumentos cada vez más de pesos, como lo que sucedió en la Comisión Séptima del Senado, para hablar de constituyente, para poder decir él, ya que no pudimos por la vía del legislativo, vamos a hacerlo por la vía constituyente. El problema es que Petro hoy es el único que habla de constituyente. Vargas Lleras, que decía que se le iba a montar en el bus, ya sacó una columna en El Tiempo diciendo, bueno, ese tema de la constituyente yo dije que sí, pero como que mejor ya no. Y nadie más le ha cogido la caña a Petro con el tema de la constituyente. Le criticaron incluso que sacara trinos de la Universidad Nacional que está en asamblea, pero no propiamente constituyente, sino más bien por el tema del rector. Y Petro pues en las correrías que está haciendo habla de constituyente, pero eso queda ahí, queda en nada. Y pues eso y nada es lo mismo, o sea, realmente no ha pasado mayor cosa. Por lo tanto, y por temas de tiempos, teniendo en cuenta en el momento en el que estamos, que ya para dentro de 2 años exactos estaremos hablando de elecciones y estaremos ya a puertas de una elección en primera vuelta. Recuerden que son en mayo. Entonces, para el 2026, temas de la constituyente lo veo muy difícil conforme a lo que conocemos y a lo que ha pasado hasta este momento. Puede que aquí a los próximos meses, no sé, se reúnan los astros y Uribe, Petro, Vargas Lleras y demás digan, lancémonos a una constituyente y que salga lo que tenga que salir. Ojalá no toco madera, pues porque para mí es una caja de Pandora que no se tiene por qué abrir. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, el gobierno seguirá intentando presentando las reformas. La reforma pensional también puede que se le caiga, la reforma del trabajo también puede que se le caiga, la reforma a la salud que presente nuevamente el 20 de julio puede que se les vuelva a caer. Y el gobierno pues tendrá la excusa de decir no tuvimos gobernabilidad, el Congreso nos bloqueó. Pues toca que la gente que sí quiere las reformas, que se está viendo afectado con el tema de la salud, que se está viendo afectado con el tema laboral, con el tema pensional y con las otras reformas que están pendientes del cambio, pues voten bien. Las elecciones del Congreso son las más importantes. Estoy repitiendo mucho del programa anterior, pero es que todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo. Que Petro está hablando de constituyente es la mera consecuencia, la consecuencia inmediata de no tener gobernabilidad a través del Congreso porque no tiene las mayorías suficientes. Que se le haya hundido a través de una proposición de archivo la reforma a la salud y que esté en miras ahorita de que sea confirmada por el Senado en pleno, pues es una muestra de eso. Sencillamente no va a tener gobernabilidad. Y el tener gobernabilidad, si para Petro al principio fue difícil tenerla y solo le sirvió para que le pasaran 2 proyectos, el tema de la reforma tributaria y lo de planeación, ¿no? Lo de la hoja de ruta del gobierno del cambio los siguientes 4 años, ¿no? Lo del Plan Nacional de Desarrollo,
pues va a ser ahora mucho más difícil que le terminen de aprobar las otras cosas. ¿Por qué? Porque la mermelada se cotiza al alza. Los congresistas, que son muy buenos negociando mermelada, que son muy buenos negociando burocracia, politiquería y otras cosas más, pues ya se dieron cuenta que este gobierno no tiene mayor capacidad de consenso, que a nivel mediático no la está pasando bien, que las encuestas que hacen los mismos medios de comunicación no la están sacando bien, que sean reales o no es otra cosa, pero es lo que nos muestran. Pues el congresista va a decir, bueno, si yo le pedía 1, ahora le voy a pedir 2 en temas de mermelada. Entonces tampoco va a ser tan fácil. ¿Y este gobierno va a ceder con esto? Pues por lo visto no va a ser así. El tema de los consensos, el tema de la gobernabilidad no la va a tener. Que se radicalice y se rodee de funcionarios más leales, pues ya lo está haciendo. Ya tiene a Carlos Carrillo, ya tiene a Gustavo Bolívar, ya tiene otra gente más que están haciendo lo que tienen que hacer. Listo. ¿El gobierno va a terminar su mandato? Sí. ¿Lo va a terminar bien? No creo. ¿Por qué? Porque gobernabilidad no tiene. No va a haber consenso, no va a haber acercamiento, van a fijar unos puntos muy claros, innegociables en su mayoría. Hay que ver qué tanto van a modificar la nueva reforma a la salud que presenten el 20 de julio, pero realmente no le veo mayores cosas a esto. Ya la oposición y el uribismo y la prensa se dieron cuenta que esto es aguantando. Aguantarán este año, llegará el otro año y ya estaremos hablando de precandidatos presidenciales y nada. El gobierno Petro quedará bloqueado completamente. ¿Quién podrá desbloquear esto? La gente. Por un lado, si le cogen la caña al llamado de constituyente de Petro, cosa que dudo mucho que pase. Es la realidad. No veo a la gente cayendo en el tema de la constituyente. Le veo que le tiene incluso pereza, miedo o que pulula la desinformación frente al tema de la constituyente. Ya lo explicamos en su momento que eso incluso es una medida democrática porque hace parte de los mecanismos de participación ciudadana que tenemos gracias a la constitución del 91. Bueno, y por el otro lado, es que la gente caiga en cuenta que las elecciones de Congreso son muy importantes, son lo mucho más importante, así se escucha raro, pero es que así es lo más importante que puede haber en materia de elecciones en Colombia. Entonces en el 26 la gente votará por el pacto histórico, si saldrá partido político, por el movimiento que sea, si quieren votar para que continúen las políticas del cambio, pero si quieren otra cosa distinta, pues votarán que cambio radical, centro democrático, lo que sea. Nada. Esperar a ver qué pasa. Esto lastimosamente es la realidad, se va a destrabar ya para las elecciones del 2026. ¿Soy pesimista? No, soy realista. Ya han pasado 2 años de este gobierno, ya han pasado cosas, ya realmente no queda mucho por hacer, los tiempos no dan. Es ahí en donde mucha gente me empieza a decir, no, es que 4 años no son suficientes, es que el periodo presidencial tendría que ser de 5, de 6 años, como en México, es que mire que en México sí es de 6 años, no, es que habría que hablar de reelección. Bueno, ahí es en donde empiezan a salir discusiones y postulados sobre supuestos, no sobre cosas ciertas. Lo cierto es que Petro va hasta el 2026, Petro no tiene gobernabilidad en el Congreso de la República, las bancadas de gobierno poco o nada pueden hacer, sencillamente la oposición se dio cuenta que saliéndose de la sesión levantan el quórum, entonces rompen la agenda legislativa. Ya las comisiones pues las tienen ellos más o menos controladas, como la comisión séptima, en donde sencillamente si viene el archivo de un proyecto, pues lo hará, entonces no va a haber problema y sencillamente si esto se revisa en plenaria del Senado, muy seguramente saldrá avante la proposición de archivo. Entonces por ese lado la oposición ya la tiene, ellos tienen que aguantar y van a seguir manteniendo el tema del desprestigio a través de los medios de comunicación. Mientras tanto los de la oposición en el Congreso harán lo que tengan que hacer para que este gobierno pues quede maniatado. ¿Gobernará a punta de decretos Petro? Sí, pero pues todos los decretos tendrán que ser revisados eventualmente por la Corte Constitucional. Algo que ya ha estado sucediendo, los decretos de la Guajira, los decretos del CREC, todas esas cosas se los irán tumbando muy seguramente porque la Corte Constitucional no va a mirar el contexto del por qué salieron los decretos, sino que se va a pegar a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución y le dice, si usted, señor presidente, quiere hacer ciertas cosas, ciertas reformas y todas esas cosas, pues tiene que hacerla trabajando con el legislativo, porque eso todo recaído en la rama ejecutiva pues no puede ser así. Hay que trabajar con el legislativo y hacerlo bien para que sea la Corte Constitucional, rama judicial, la que entre a revisar la constitucionalidad de esto. Es que recuerden que el Estado no solo es el gobierno nacional, no solo es el ejecutivo, es el legislativo y el judicial, y que para gobernar hay que tener
Obviamente, presidencia, que es el ejecutivo, pero también mayorías en el legislativo. Y hacer las cosas bien para que el judicial, que es un órgano apolítico, entre a revisar. O sea, que es la justicia, la Corte Constitucional, que son los jueces encargados, revisen la constitucionalidad de todo lo que propuso el gobierno nacional y le aprobó el legislativo a través de las leyes y que todo sea acorde a la Constitución. Esto no es solo con la presidencia. Y me sorprende mucha gente en redes sociales y en comentarios que he leído que hasta ahorita se están dando cuenta de esto. Y esto ya lo hemos advertido en muchas ocasiones más, incluso en otros espacios en donde he participado, lo decía. Ojo, las elecciones importantes son las del Congreso. Es que bien que gane la presidencia, pero hay que ganar el Congreso. Y si no tienen mayorías en el Congreso, pues no van a hacer mayor cosa y van a depender mucho de los consensos y de los acuerdos. Y los consensos y los acuerdos se hacen es con mermelada. Así lo hizo Santos, así lo hizo Duque, así lo hizo Uribe y así ha sido todo el tiempo. Ay, que eso es injusto, que es que eso no es correcto. Sí, pero es lo que hay. Y si quieren otra cosa, pues entonces esto es como un apague y vámonos, un reinicio del Estado, pero esto ya estaríamos entrando en terrenos meramente utópicos, hipotéticos, poco probables, porque reiniciar un Estado no se hace fácilmente. Petro está hablando de constituyente, ya va a cumplir el mes hablando de constituyente y sencillamente nadie le está cogiendo la caña. El único que se la había cogido, ya lo dije hace un momento, era Vargas Lleras y ya sacó una columna hace poco en el Tiempo en donde como que más bien se echó para atrás pues porque se dio cuenta que por ahí tampoco era. Es lo que hay. Discúlpenme si de pronto no están de acuerdo, si no me entienden lo que estoy diciendo, si les estoy dañando la ilusión del gobierno del cambio, o si los que son oposición les daña la celebración de que se hundió la reforma, todavía les falta un paso más, pero es la realidad y es lo que se trata de hacer aquí en este programa. Yo les comparto unas opiniones con un enfoque jurídico, acorde a mi profesión, acorde a lo que yo sé, a lo que he estudiado y a lo que reviso y analizo del diario acontecer colombiano, para comentarles y traerles a ustedes en este podcast de opinión la realidad de las cosas. Eso es. Y ojalá partamos de aquí para que ustedes me compartan sus opiniones al respecto. Esa es la realidad con el tema de la salud en Colombia. Esa es la realidad con el tema del grueso de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Están bloqueados. Y revisen el programa anterior que hablábamos sobre la constituyente. Prácticamente este programa es una continuación del programa inmediatamente anterior. ¿El por qué Petro está hablando de constituyentes? Pues porque el Congreso no le está pasando nada, ya lo hemos dicho. Y lo que está haciendo con decretos se los está tomando a la Corte porque la Corte le dice, señor presidente, es que usted no puede gobernar todo a punta de decretazos. Usted tiene que ejecutar. Usted no viene aquí a legislar. El que legisla es el Congreso, no usted. Usted ejecuta. ¿Y qué ejecuta el gobierno nacional? Pues lo que tiene dentro del marco normativo conforme a las leyes que el mismo Congreso le ha sacado. O sea, para decirlo así, prácticamente, Petro tiene que gobernar y ejecutar todo lo que han tenido los presidentes anteriores a él. Las políticas del cambio no las puede implementar, materializar al 100% porque no tiene con qué hacerlo dentro del Congreso. Que está la intervención de la Superintendencia de Salud a las EPS y nombraron un interventor y será una persona independiente la que entre a revisar todas las finanzas de cada una de las EPS, que entren a ellos a revisar, a intervenir. Sí, lo podrán hacer, pero más allá de eso, no. Las EPS seguirán funcionando bajo la lógica legal con la que han venido funcionando durante las últimas décadas, Ley 100. Entonces, un cambio por ese lado tampoco va a haber. Lo que pasó es que se cambió de administrador y lo decía el superintendente en sus diferentes entrevistas, el superintendente de salud en sus diferentes entrevistas. Sencillamente lo que se hace es que se quita el gerente, se quita la junta directiva y nosotros ponemos un gerente a modo de interventor que ellos escogen conforme a unos requisitos de ley, ponen a una junta directiva conforme a unos requisitos de ley, todo esto amparado por la ley, sí, pero para que ellos sigan administrando la EPS. Pero la EPS va a seguir dando pérdidas. ¿Va a seguir funcionando? Sí, pero va a seguir mal. ¿Por qué? Pues porque el diseño, la forma en cómo está establecido el sistema de salud necesita ser reformado. Por lo tanto, aquí la oposición, si realmente le interesara la salud de los colombianos como dicen ser, si les interesara defender el mejor sistema de salud del mundo, de la región, de lo que sea,
pues sencillamente tendrían que ser consecuentes y tendrían que verificar que efectivamente hay una gran falla en el sistema, que el sistema está colapsado, que el sistema no da más. Hay que reformarlo. Los bienpensantes tibios del Partido Verde, el partido de la homeopatía, ¿no? Ellos son los homeopáticos de la política. Ay, que no polarices, es que no, es que hay que construir sobre lo que... Ellos también tienen que darse cuenta que hay que hacer una reforma. No, es que vamos a presentar nuestra propia reforma. No. Esa reforma tiene que ser en consenso con el gobierno nacional, con el presidente actual, con el ministro actual. Hay que hacerlo con ellos. Porque el gobierno también podrá objetar. Podrá oponerse entonces a reformas que ellos presenten. Y todo va a quedar bloqueado con todo. Aquí lo que hay que hacer es que oposición, independientes y los de gobierno pues se sienten y digan, bueno, ¿qué hacemos con esto? Es que no me gusta la reforma suya, Petro, porque usted es comunista. No, esto no se trata de ideología. Esto se trata de, hay que reformar el sistema y hay que hacerlo ya. Porque esto está costando vidas, ya está costando vidas. Está costando que gente no tenga acceso a la salud. ¿Tienen cobertura? Sí, pero acceso no. Vaya, pida una cita, vaya a que le autoricen un tratamiento, vaya, mete una acción de tutela más bien. Porque sencillamente no hay de otra. Y si esto no se destraba, esto es un acuerdo político, un consenso político, dentro de la lógica actual, dentro del contexto actual colombiano, pues sencillamente no va a suceder. Y mientras Petro está pidiendo una constituyente, eso tampoco va a suceder. Entonces realmente el tema por todo lado está bloqueado. Esa es la situación. ¿Qué opinan ustedes al respecto? No me quiero alargar más. Dejo el programa en este punto. Como siempre, quiero leer cada uno de sus comentarios. Por favor, síganos, compártanos, ayúdenos a llegarle a muchas más personas. Es importante saber lo que usted opina. Si está o no de acuerdo con la reforma de la salud. Si está o no de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro. Si está o no de acuerdo con que la Supersalud intervenga en las EPS que están quebradas. Si está o no de acuerdo con la oposición. Usted está en todo el derecho de brindar y de compartir su opinión. Lo importante es que las opiniones de ustedes sean siempre bien informadas, sean bien sustentadas. Sacúdanse un poco de las fake news. Vean el tema de raíz, vean cuál es el verdadero problema y compartan su opinión al respecto para irlas leyendo e ir complementando lo que aquí en este espacio que se llama el Cuadrante Alfa seguimos diciendo. No me alargo más, muchísimas gracias, pásenla muy bien y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.